buenas tardes, estimados directores, docentes, padres de familia y comunidad en general. Es grato para la Dirección de Educación Básica Especial reencontrarnos a través de este medio y que nos permite poder conectarnos a nivel nacional gracias a las tecnologías de la información y comunicación. En esta oportunidad, nuestro propósito de difundir herramientas operacionales para mejorar las habilidades informacionales con el uso de la inteligencia artificial a fin de fortalecer las competencias a docentes, directivos y comunidad educativa para que adapten sus materiales con el apoyo de la IA para que se garantice acceso y participación de los estudiantes en igualdad de condiciones. Para ello, mediante este webinar queremos difundir estrategias, herramientas y experiencias prácticas que permitan integrar la inteligencia artificial de manera ética, accesible e innovadora en los procesos educativos. Esto contribuyendo al fortalecimiento de entornos de aprendizajes más inclusivos, participativos y orientados a responder a la diversidad de necesidad de los estudiantes. Para empezar, vamos a dar el pase al ingeniero Carlos Cristian Acuña Flores, quien es director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, DITE. Muy buenas tardes, director. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en este webinar sobre el uso de la inteligencia artificial para optimizar las habilidades informacionales. Saludo de manera especial a los participantes que hoy nos acompañan desde distintas regiones del país. Actualmente la inteligencia artificial representa una gran oportunidad para fortalecer la búsqueda, análisis, uso responsable de la información en entornos educativos. Su adecuada integración permite potenciar aprendizajes más críticos, creativos y pertinentes frente a los desafíos de las revoluciones digitales. Desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso de promover el aprovechamiento ético y pedagógico de las tecnologías digitales en beneficio de toda la comunidad educativa. Y es por ello que espacios como este son de suma importancia para compartir información y experiencias, así como difundir el buen uso de las tecnologías digitales para fortalecer la educación en nuestro querido país. Les deseo una exitosa jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, director Carlos Acuña, quien lidera el equipo de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. Agradecemos por sus palabras de bienvenida a este webinar. Y bueno, antes de continuar, quisiera pedirles que puedan registrar su asistencia mediante el enlace que se encuentra publicado en el espacio de comentarios. Y bueno, ahora con el propósito de fortalecer las competencias digitales y promover el uso de herramientas tecnológicas accesibles que contribuyan a la creación de materiales educativos inclusivos para la atención a la diversidad, vamos a presentar al ingeniero Lai Ángel, quien es especialista en tecnologías de información, quien desarrollará el tema uso de la inteligencia artificial para la creación de materiales educativos inclusivos. Comentarles que él es ingeniero con experiencia en tecnologías de la información, gestión de riesgos, resiliencia organizacional y seguridad digital. Muy buenas tardes, ingeniero. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, Willy, muchas gracias. Lanzamos presentación. ¿Me confirman si la pueden ver? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Lai. Yo soy especialista en tecnología e innovación digital. Y hoy vamos a hablar de algo que ya está pasando y que puede cambiar la forma en que trabajamos con los estudiantes con discapacidad. La siguiente, por favor. En esos 30 minutos vamos a recorrer 5 puntos. Primero entendemos el problema, luego vemos qué podemos hacer con la IA, cómo se puede aplicar según cada tipo de discapacidad y terminemos con una demostración en vivo si el tiempo nos los permite. Y todo sin tecnicismo, sin mucha teoría, tratando de que esto sea una clase o una charla práctica.
En los próximos 30 minutos vamos a tener, pues, primero el reto, ¿no? Las barreras informacionales en la educación inclusiva. Después vamos a ver la IA como herramienta estratégica. Después les voy a mostrar un poco de aplicaciones concretas para estudiantes con discapacidad. Algo de una demostración en vivo pequeña. Y las buenas prácticas y cerramos la presentación. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la realidad? Tenemos estudiantes con discapacidad visual que reciben materiales que no pueden leer, estudiantes con discapacidad auditiva que ven videos sin subtítulos, estudiantes con discapacidad cognitiva que reciben textos que no entienden. El acceso a la información sigue siendo una barrera enorme y ahí es donde entra la IA. En temas de discapacidad visual, el acceso limitado a texto, imágenes y materiales que no están adaptados. En temas de discapacidad auditiva, barreras con contenido oral, videos sin subtítulos o lenguas de señas. Y en discapacidad cognitiva, dificultad con el lenguaje complejo, instrucciones largas o abstractas. La siguiente, por favor. La inteligencia artificial, pasando a la diapositiva, hoy puede hacer cosas que antes tomaban horas. Sintetizar información, adaptar textos, convertir texto en audio, describir imágenes. Y las herramientas son gratuitas o de muy bajo costo. Tenemos lo que seguro ya muchos conocen, ChatGPT, Gemini, Notebook LM, Eden Labs, todas accesibles desde el celular o de la computadora. ¿Qué puede hacer la IA? Puede buscar y sintetizar información en segundos, adaptar textos a distintos niveles de complejidad, generar resúmenes, esquemas y materiales visuales, convertir texto a audio y audio a texto, traducir y simplificar contenido automáticamente. De las herramientas que tenemos, de las que ya hemos hablado, tenemos ChatGPT o Gemini, generación y síntesis de contenidos. O sea, yo puedo hacer todo a través de prompt y generar contenido especializado para algún tipo de discapacidad. Síntesis de contenido también. Notebook LM, que es una herramienta de Google, que nos permite, en base a muchas fuentes de información, poder consolidarla y presentarla de distintas formas. Generar presentaciones de forma automática, analizar cuadros, hacer infografías, etc. Y Eleven Labs, que es una aplicación súper interesante, que nos permite pasar el texto a voz con naturalidad. La otra aplicación para la discapacidad visual tenemos Be My Eyes AI, que es descripción visual para las personas que no tienen capacidad de ver. Todas estas herramientas pueden ir trabajando independientemente de cuál sea la necesidad. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se aplica en cada caso. Para discapacidad visual tenemos lectores de pantalla potenciados con IA, descripción automática de imágenes. Para discapacidad auditiva, subtítulos en tiempo real, transmisión automática con Whisper. Whisper es una herramienta que no está mencionando antes, que te genera transmisiones automáticas. Para discapacidad cognitiva, lectura fácil generada al instante, programas, pictogramas, instrucciones simplificadas para discapacidad motora, por ejemplo, controles por voz, dictado inteligente. La IA se adapta a cada necesidad. Hay algo interesante. Hoy en día la IA ya es una realidad, ¿no? Es una herramienta que está disponible y la podemos usar. De hecho, ya muchos la usan para tareas bastante cotidianas, como generar informes, pero depende cómo nosotros decidamos implementarla en soluciones para optimizar las habilidades informacionales. Es interesante. Nuevamente, en temas visuales tenemos lectores de pantalla con IA, descripción automática de imágenes, Be My Eyes, Microsoft Scene, AI también describe imágenes,
Auditivas tenemos subtítulos automáticos, Whisper, resumen de contenido oral. Cognitiva, lectura fácil generada con IA, esquemas visuales y pictogramas, instrucciones paso a paso simplificadas. Y en discapacidades motoras, pues controles con voz, dictado inteligente y interfaces adaptativas con IA. Si me permiten compartir la pantalla, me gustaría poder hacer una breve demostración acerca de cómo podríamos trabajar sencillamente con ChatGPT, que es una herramienta gratuita, y generar un material de lectura fácil para estudiantes o con discapacidad cognitiva o discapacidad visual. Compartir. Sí, lo tengo. Muchas gracias. Ya lo estoy viendo acá, espero que se replique en Facebook. Perfecto. Ya, está. Por ejemplo, esta es la pantalla de ChatGPT, y yo voy a agregar una infografía que la había descargado previamente sobre discapacidad en el Perú. Y como todas las herramientas de IA, trabajamos con prompts. Para explicárselo esto lo puedo pasar luego a audio, pero si yo necesito explicarle esta imagen a una persona que tiene una discapacidad visual, le pongo un prompt como este que dice: describe esta infografía en detalle para una persona con discapacidad visual. Menciona todos los datos, porcentajes y lo que significa cada uno. En temas de segundos. Leo algunas partes para no hacerlo todo. Cuenta primero cómo es el diseño que tiene la diapositiva, fondo azul oscuro, detalles turquesas, que lo podemos leer nosotros o luego pasarlo a audio. ¿Cuál es el título? ¿Qué aparece debajo del título? Tipo de discapacidad según el censo del 2017, datos generales, toda la información que ustedes pueden ver aquí, que ya se generó. Distribución por sexo, dice mujeres 56.7, hombres 43.3, cantidad de discapacidad por persona, quién presenta discapacidad, gráfico de tipos. En realidad, es una tabla que usa como ejemplo, podemos usar cualquiera, de dónde salió la fuente y todo, y esto con las herramientas también lo puedo pasar a audio. Lo que yo les quiero decir, si podemos realizar la presentación, sí, voy a compartir, es que con una infografía, este caso que levantó una infografía con datos reales sobre... ¿Perdón? Sí, por favor, sí puede volver a la diapositiva. Ya dejé de compartir. Gracias. Con una infografía que hemos levantado con datos reales sobre discapacidad de una persona con... puede levantarla con el prompt adecuado, como es el que hemos puesto ahí, puede trasladar toda esa información a texto para podérselo o leer o pasar a un generador de audio. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes leer una infografía de ese tipo? A la IA le tomó 5 segundos y esto no requiere presupuesto especial, solo es pedirse. La siguiente, por favor. Bueno, mientras vamos pasando las diapositivas, antes de cerrar, hay 3 puntos importantes que me gustaría reforzarles. La IA no reemplaza a las personas, no reemplaza al docente. Siempre hay que revisar lo que genera
las herramientas de IA están preparadas para responder cualquier pregunta que hagamos, y cuando no tiene la información es probable que la imagine. Es un tema que es común en IA, que se llaman alucinaciones, hallucinations. Entonces siempre tenemos que revisar la información que está generando y validarla. Tenemos que tener mucho cuidado con la privacidad. No se deben subir a herramientas de IA, menos aún si son no pagas, datos personales de estudiantes a estas herramientas, datos personales, datos confidenciales. Y siempre verifiquen que el contenido sea inclusivo y sin errores. La IA es poderosísima, pero necesita mucha supervisión. Pasamos a la última diapositiva y contarles que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Ya está al alcance de todos ustedes hoy. La pregunta no es si usarla o no usarla, sino la pregunta es cómo usarla bien al servicio de una educación más inclusiva y cómo podemos servir a la misma, ¿no? Así que muchas gracias al señor Eve por este espacio, por esta oportunidad, y quedo disponible para cualquier consulta que se presente. Muchísimas gracias, Ángel, por la ponencia el día de hoy. Y bueno, aprovechando que estás aquí, queremos hacerte unas preguntas que nos han llegado. La primera pregunta es, ¿los lectores de pantalla con IA para personas con discapacidad visual son gratuitos? ¿Puedes comentar, por favor? Adelante. Sí, hay herramientas gratuitas y hay algunas que tienen una parte que es gratis y comienza a generar costo de acuerdo a cierto consumo. Pero sí, y siguen saliendo nuevas herramientas, entonces podemos encontrar alguna gratuita. De hecho, los generadores de contenido no cuestan. Muchas gracias, ingeniero Ángel. La siguiente pregunta es, ¿qué herramienta me ayuda para hacer más fácil la lectura de un PDF para una persona con discapacidad visual? Interesante, Willy, gracias por la pregunta. Yo puedo usar cualquier generador de texto tipo Gemini, tipo ChatGPT, tipo Claude, el Copilot de Microsoft. Lo interesante es solo cómo vamos a trabajar el prompt, o sea, la forma en que le pedimos las cosas. Por ejemplo, subo el PDF o la información que tenga y le aclaro en el prompt, que es la forma como le preguntamos. Quiero un resumen de este contenido dirigido a una persona con este tipo de discapacidad, en este rango de edad, etc. Entonces, está ahí, es solo como pedírselo. Podemos subir PDFs, podemos subir imágenes, videos inclusive, y también la generación de los mismos, ¿no? Les comenté hace un ratito también sobre el Notebook LM. Es una herramienta poderosísima, a mí me encanta, en la cual yo puedo subir mucho contenido de distintas fuentes, no solo de un PDF, luego consolidarlas, hacer un resumen y sobre eso generar presentaciones. Súper interesante para eso. Muchísimas gracias, ingeniero Ángel Ay, por tan excelente presentación y por responder a cada una de nuestras preguntas en este webinar. Bueno, ahora vamos a dar el pase al especialista Miguel Medina. Él es especialista de tecnologías inclusivas en el Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, CENAREVE, quien va a presentar la ponencia Generación de Videos con IA. Bueno, quisiera comentarles un poco más sobre Miguel. Miguel es un profesional en comunicación audiovisual y multimedia del Instituto Toulouse-Lautrec. Él cuenta con experiencia en producción, edición y desarrollo de contenidos audiovisuales en proyectos de comunicación, y comentarles también que su trayectoria le ha permitido poder participar en diversos procesos creativos y comunicacionales vinculados a entornos digitales y multimedia. Muy buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Adelante. Gracias, Willy. Buenas tardes. Hola a todos. Mi nombre, como ya lo dijo Willy, es Miguel Medina. Soy comunicador audiovisual. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver cómo la IA nos ayuda a generar contenido audiovisual de una manera rápida y accesible. Voy a compartir mi diapositiva. Ya.
Objetivo del webinar: entender el flujo completo de la creación de videos usando herramientas de inteligencia artificial. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la IA generativa? La IA generativa es una tecnología capaz de crear contenido nuevo a partir de instrucciones. Puede generar textos, imágenes, videos y audios. A diferencia de la IA tradicional que analiza o clasifica información existente, la IA generativa produce salidas que no existían previamente. Mientras que la IA tradicional responde a ¿qué es esto? O ¿qué pasará? Es una IA mucho más analítica y predictiva. La IA generativa responde a ¿qué puedo crear a partir de esto? Actualmente la IA generativa se suele usar para publicidad, cine, redes sociales, diseño, música y educación. Herramientas más populares de la IA. Bueno, como ya también lo comentó el especialista anterior, una de las herramientas más populares en textos y guiones es ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, que es una IA china, muy poderosa también. Dentro de la creación de imágenes está Midjourney, Leonardo AI y, bueno, DALL-E, que pertenece al grupo de OpenAI. A mí me gusta usar mucho Midjourney porque es una herramienta que te permite generar fotorrealismo muy, muy preciso y una manipulación de la imagen mucho más precisa. Dentro de las herramientas de la creación de videos tenemos a Runway. Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que se conectan. Estamos aquí en el webinar Uso de la Inteligencia Artificial para optimizar las habilidades informacionales. A continuación, en este espacio vamos a presentar al especialista Raúl Candría. Les voy a comentar un poco más sobre él. Él es el especialista en tecnologías educativas con experiencia en innovación pedagógica y fortalecimiento de capacidades a los docentes mediante el uso de herramientas digitales. Ha participado también en el diseño de lineamientos y estrategias nacionales vinculadas a la incorporación de tecnologías e inteligencia artificial en la educación básica. Actualmente es parte del equipo de ITE que impulsa el plan para fomentar el buen uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo, así como en el proyecto Docente Tech. Muy buenas tardes, Raúl, bienvenido. Hola a todos, gracias Willy por la presentación. Para nosotros desde la Dirección de Innovación Tecnológica es un verdadero placer articular esfuerzos en espacios donde sobre todo reflexionamos cómo la inteligencia artificial podemos adoptarla con un sentido pedagógico. Hoy en estos 30 minutos nos ha tocado abordar una temática bastante interesante que es la inteligencia artificial para fortalecer la atención pedagógica inclusiva
que es un reto muy importante y que sobre todo la inteligencia artificial hoy abre puertas bastante interesantes, una atención cercana, una atención sobre todo que priorice el fortalecimiento de los actores educativos. Yo quiero iniciar sobre todo detallando qué entendemos por inteligencia artificial, pero no que entendemos solo desde su definición técnica, sino que hemos plasmado como Estado peruano respecto a la adopción de la inteligencia artificial. En el 2023 se aprobó la Ley 31814, que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social, y esta ley trae algo consigo muy potente: reconocer a la tecnología de la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general, pero que sobre todo tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas. Y creo que en estas últimas líneas que he mencionado y que las subrayo, son las que hoy en día permiten que la adopción sea cada vez más acelerada. Los actores educativos están encontrando caminos interesantes y que están teniendo un impacto en el bienestar desde el trabajo docente, desde el trabajo propio en el hogar, desde la práctica cotidiana, ¿no? Y en distintas situaciones. Y para ello, cada vez hay más herramientas de inteligencia artificial. Como bien lo han mencionado los colegas que me han antecedido, hay muchas herramientas de inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo puede estar apareciendo una más. Yo estoy mostrando algunas que seguramente son las más empleadas, desde ChatGPT, desde Gemini, Copilot, Meta AI, Notebook, DeepSeek, Google Studio, entre otras herramientas. Todas nos pueden ofrecer caminos interesantes, pero algo que es importante resaltar es que sigue siendo la inteligencia humana la que debe guiar el camino de aprovechamiento, no solo del uso, sino del aprovechamiento de estas herramientas de inteligencia artificial. Porque la curva de aprendizaje, y creo que todos coincidimos respecto al uso de estas herramientas, es bastante corta. ¿Por qué? Porque son herramientas muy intuitivas. Al ser una inteligencia artificial y en su definición técnica, la inteligencia artificial es un sistema capaz de imitar la inteligencia humana o simular la inteligencia humana. Entonces, si quiere imitarnos como inteligencia humana, tiene que imitar también nuestros comportamientos. Los prompts, por ejemplo, no es algo que aparece con la inteligencia artificial. Los prompts es la dinámica de comunicación con estas herramientas de inteligencia artificial que es propia de la inteligencia humana. No son más que indicaciones, y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, como inteligencia humana, desarrollamos indicaciones todos los días, ¿no? Desde este espacio en el webinar, desde nuestro espacio en las aulas de clase, en el hogar, siempre estamos dando indicaciones. Y de la claridad de estas indicaciones depende el éxito de las actividades, ¿no? Entonces, esa simulación, esa dinámica de diálogo entre inteligencias humanas es la que ahora se lleva a un diálogo entre una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Entonces, en ese camino es importante que reconozcamos que nosotros debemos liderar este espacio, ¿no? Como inteligencia humana debemos acompañar y debemos guiar la interacción con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es importante priorizar? Es importante priorizar que también debemos estar empoderados desde un enfoque curricular responsable, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas es, en diversos talleres que hemos participado, es cuál es la mejor herramienta para desarrollar sesiones de aprendizaje, para de repente hacer un, eh, un plan de atención psicopedagógico, de repente para poder hacer una rúbrica de evaluación o para poder hacer solo una pieza de audio, una pieza de video. En realidad hay muchas de ellas, pero lo que necesitamos es un profesional que tenga claridad en lo que va a buscar. Es decir, si yo quiero hacer una sesión de aprendizaje, soy yo primero el profesional que debe conocer cómo estructurar una sesión de aprendizaje. Porque al yo conocer cómo hacer una sesión de aprendizaje, voy a poder estructurar un buen prompt, voy a poder encontrar una herramienta que me permita procesar toda esta información. Entonces yo quería aquí en esta parte mencionar sobre la mirada del enfoque curricular. Todos conocemos que el Currículo Nacional es un documento que guarda la aspiración del sector de educación, y esto de alguna forma se operativiza en el perfil de egreso. Y el perfil de egreso, para poder alcanzarlo, el estudiante tiene que haber transitado inicial, primaria y secundaria, y va a haber desarrollado un conjunto de competencias y movilizado un conjunto de capacidades para desarrollar esas competencias. Y en ese camino progresivo, porque una competencia no se desarrolla solo en una sesión de aprendizaje, no se desarrolla en una unidad, no se desarrolla en un grado, en un ciclo, sino se desarrolla durante toda la formación básica. Existen estándares de aprendizaje que son pequeños descriptores, ¿no?, que detallan el progreso de desarrollo de esta competencia.
Y si seguimos bajando, existen desempeños de grados que nos permiten, sobre todo, observar, ¿no?, las acciones que vienen desarrollando nuestros estudiantes, y esos desempeños pueden ser ajustados, pueden ser adecuados, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Y aquí empieza un poco lo que mencionábamos unos minutos sobre cómo personalizar, utilizar la IA para personalizar también el aprendizaje. Y estos desempeños terminan ya en una sesión de aprendizaje siendo observado a través de criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación observan, por ende, también evidencias de aprendizaje. Y estas evidencias de aprendizaje se logran en un conjunto de actividades. Esta mirada del enfoque curricular que quiero plasmar en ese diapositiva es un poco para entender que el enfoque curricular es un engranaje coherente, ¿no? No es por nada una actividad suelta. Entonces, cuando yo voy a utilizar la inteligencia artificial para una actividad de aprendizaje, estoy pensando que voy a enriquecer mi planificación, pero estoy pensando también en cuál es la evidencia, y esa evidencia de aprendizaje la elabora desde la pertinencia el docente. Es el docente quien conoce a sus estudiantes, el docente que conoce los ritmos de aprendizaje, que marca un criterio de evaluación para poder observar esa evidencia de aprendizaje y para poder desarrollar ese desempeño, alcanzar ese estándar de aprendizaje, desarrollar la competencia y por ende hacia el futuro alcanzar el perfil de egreso. ¿No? Es el mismo análisis, pero ahora viendo desde la actividad de aprendizaje hacia el perfil de egreso. Entonces, en todo este camino del enfoque curricular, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a lograr una atención personalizada, ¿no? Y esa es una gran pregunta, sobre todo para atender escenarios donde podamos aportar y fortalecer el desarrollo de competencias en estudiantes de educación básica especial. Entonces yo en esta diapositiva hemos querido mostrar un poco una situación. Sandra es tutora de un aula de PRITE, junto con el equipo transdisciplinario y en base a la evaluación psicopedagógica, ha realizado el informe psicopedagógico de su estudiante, Carlos, ¿no? Y llega a una conclusión en el informe psicopedagógico. Carlos, de 24 meses de edad, con discapacidad motora, presenta un nivel de competencia curricular en comunicación, psicomotriz y descubrimiento del mundo menor a los 24 meses. Y en personal social presenta un nivel curricular acorde a su edad, ¿no? Entonces, en base a ello, está realizando el plan educativo personalizado. Entonces, ¿cómo podría yo utilizar la inteligencia artificial para que consuma todos estos insumos y poder organizar un plan educativo personalizado? O de repente desde la mirada de Sandra, que tiene aún quizás dificultades de cómo estructurar el proyecto educativo, en este caso, el informe psicopedagógico. Aquí tenemos un escenario donde Sandra ya tiene el informe psicopedagógico, donde Sandra ha elaborado en base a este informe psicopedagógico su plan educativo personalizado. Y para ello Sandra seguramente se ha hecho uso de la guía para la planificación con enfoque transdisciplinario en los PRIT. Es una guía de orientación. Es un caso, digamos, ideal de Sandra. Pero puede haber otro escenario, ¿no? Puede haber el escenario en donde Sandra, que es tutora del programa de intervención temprana y atiende a niños menores de 5 años con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, durante el segundo trimestre del año debe elaborar el informe psicopedagógico de Carlos, de 1 año, 8 meses de edad, y describe un poco el escenario de Carlos, ¿no? Presenta un adecuado desarrollo motor acorde a su edad, sin embargo, evidencia dificultades en el área de comunicación, manifestando retraso en el lenguaje expresivo, limitando comunicarse mediante señas, balbuceos y expresiones gestuales. Comprende indicaciones simples y reconoce imágenes de animales, aunque presenta dificultades para reproducir sonidos onomatopéicos. Aprende principalmente a través de canales auditivos. En personal social y descubrimiento del mundo presenta un nivel de desarrollo acorde a su edad, mostrando autonomía. Entonces, vemos aquí el escenario de Sandra, reconociendo un poco, describiendo la realidad del estudiante, y menciona que aunque Sandra tiene experiencia acompañando a familias y realizando actividades de estimulación, siente inseguridad al momento de estructurar el informe psicopedagógico. Puede ser un escenario que nos pasa a muchos de los docentes, y tiene dudas sobre cómo describir adecuadamente las fortalezas, las necesidades de Carlos, qué información priorizar
en las conclusiones y cómo formular recomendaciones pertinentes para la familia y el equipo interdisciplinar. Ante esta situación, Sandra decide revisar las asistencias técnicas y orientaciones elaboradas por el Ministerio de Educación del Perú relacionadas con la evaluación del informe psicopedagógico. Entonces hemos visto dos escenarios. Hemos visto el escenario en el cual Sandra ya tiene el informe psicopedagógico y Sandra va a trabajar ya su planificación, y en este otro escenario, Sandra, conociendo la realidad de su estudiante, pero aún tiene dificultades de cómo plasmar esta realidad en un informe psicopedagógico que posteriormente le permita desarrollar este plan de atención personalizada. Vamos ahora, yo voy a dejar unos minutos de compartir esta presentación, y lo que voy a hacer es tratar de responder a estas consultas de estos dos casos que hemos visto, pero con una herramienta de inteligencia artificial que ya lo han mencionado también nuestros colegas que nos han antecedido, pero voy a tratar de utilizar esta herramienta y que le permita a Sandra tener más claridad de cómo construir su informe psicopedagógico y luego cómo avanzar hacia su plan personalizado, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir en estos momentos y voy a compartir el escenario de mi navegador. Solo unos minutos, y voy a compartir mi navegador. Ya está. Ya, genial. Ahora sí estoy compartiendo mi navegador. ¿Sí? ¿Me confirman si se aprecia mi navegador? Genial. Listo. Entonces, en estos momentos he compartido mi navegador. Estoy en una cuenta de Google. Puede ser mi cuenta de Aprendo en Casa. Puede ser también una cuenta personal. Yo sugiero una cuenta de Aprendo en Casa. Recuerdo que todos los docentes cuentan con una cuenta de Aprendo en Casa. Y recuerden que al tener una cuenta de Perú Educa, todos los docentes tienen una cuenta de Perú Educa, y al tener estas cuentas de Perú Educa tienen acceso a los servicios de Google. En el botón de las aplicaciones de Google, que está en el lado superior derecho, voy a encontrar allí todos los servicios disponibles de Google. Como bien lo mencionaban colegas anteriores, cuando yo accedo a mi cuenta de Google, abro una puerta a múltiples servicios. No solo a mi Gmail, normalmente cuando ingresamos a la cuenta de Google aperturamos nuestro Gmail, pero también está Gemini, también está Google Fotos, Meet, Google Bytes, ahora mismo que permite hacer videos, que permite también hacer audios, ¿no? Gemini tiene funciones como Nano Banana para imágenes, entre muchas herramientas. Y una de las herramientas muy potentes es Notebook LM. Entonces, si yo tengo mi cuenta de Google, también puedo ingresar a Notebook LM. En estos momentos voy a ingresar a Notebook LM. Como ven, yo tengo algunos cuadernos. Notebook LM trabaja a través de cuadernos. Yo tengo aquí algunos cuadernos que he ido creando en Notebook LM y voy a crear un nuevo cuaderno. ¿Okay? Voy a ir aquí en la parte superior. Si ingresas por primera vez a Notebook LM, lo más probable es que aparezca una ventana en donde te indique la experiencia Notebook LM y tienes que aceptar la experiencia. Es un mensaje de bienvenida. Igual no tienes que registrarte porque recuerda que sigue en el dominio de la cuenta de Perú Educa o la cuenta de Google genérica. Entonces voy a crear un nuevo cuaderno. Notebook LM en su versión gratuita te permite crear hasta 100 cuadernos y por cada cuaderno puedes cargar hasta 50 fuentes. Entonces es una herramienta muy potente. A veces cuando estamos en ChatGPT, yo quiero cargar una fuente, un PDF, un archivo de repente de Excel, y ChatGPT lo permite, en su versión gratuita permite una carga de fuentes con tokens limitados, pero llega un momento en que ya tienes que pasar a una versión Pro para poder continuar o esperar 24 horas. A diferencia de eso, Notebook LM te va a permitir cargar hasta 50 fuentes. ¿Y por qué tantas fuentes? Primero porque Notebook LM es una herramienta de inteligencia artificial que ha sido desarrollada y diseñada para investigadores. Entonces, una pieza clave en la investigación es revisar fuentes.
Por eso que en su versión gratuita te permite cargar hasta 50 fuentes. Entonces yo voy a cerrar en estos momentos esta primera parte y voy a darle un nombre a mi cuaderno. La parte superior dice un title notebook, este cuaderno no tiene nombre, entonces yo voy a cargar y le voy a colocar este informe psicopedagógico. ¿Listo? Informe psicopedagógico. Ese es mi cuaderno que yo voy a crear para el informe psicopedagógico. Y como necesito fuentes, previamente he creado una carpeta, voy a abrir una pestaña aparte y voy a ir a mi Google Drive. En mi Google Drive creé una carpeta, voy a ir a mi unidad, y dentro de mi unidad creé una carpeta que se llama Educación Básica Especial, y ahí he colocado algunos insumos, como por ejemplo, una presentación, una asistencia técnica sobre orientaciones para la elaboración del informe psicopedagógico, la guía para la planificación con enfoque transdisciplinario, la estructura del informe psicopedagógico, la estructura también del plan educativo personalizado, tengo el programa curricular de inicial, porque hay que recordar que este caso que atendía Sandra estaba dentro de educación inicial, entonces he cargado también el programa inicial. Tengo todo esto dentro de mi Google Drive, ¿no? Y está en una carpeta que se llama EVE, Educación Básica Especial, y tengo todos estos insumos. Entonces regreso aquí a mi pestaña donde está mi cuaderno en Notebook LM. Notebook LM tiene 3 áreas, el área de fuente, el área de chats y el área de estudio. Las 3 áreas son totalmente potentes, ¿no? En estos momentos todavía no puedo consultar, me dice, tiene 0 fuentes para consultar, y lo primero que debería hacer es agregar las fuentes. Yo voy a ir aquí a agregar fuentes, y voy a seleccionar, yo tengo 4 posibilidades para agregar fuentes, desde subir archivos, desde ir a un sitio web, conectar de repente un sitio web y que Notebook me lo analice. Tengo todas estas posibilidades de cargas, puedo cargar con audio, en 3GP, en 3G2, puedo cargar un archivo en CSV con mucha data para analizar, puedo un archivo de audio, un MP4, un MP3, un JPG, entonces es amplia el número de archivos permitidos. Pero en este caso yo voy a seleccionar Drive, porque se acuerdan que les comenté que he cargado esta información en Drive, entonces selecciono Drive. Y dentro de Drive voy a ubicar mi unidad, ¿no? Y dentro de mi unidad tengo la carpeta EVE. Entonces aquí también hay algo muy importante, que estoy corriendo en la suite de Google y estoy corriendo en varios servicios, si se dan cuenta, ¿no? Fui a Google Drive, almacené la información, fui a Notebook LM y desde Notebook LM estoy conectado. Le voy a dar clic uno por uno, ¿ok? Uno por uno. Genial. Y ya voy a conectar, voy a insertar en esto, ¿ok? Listo, miren, estoy conectando en estos momentos una presentación que me habla sobre el informe psicopedagógico, una asistencia técnica sobre el informe psicopedagógico, la estructura del informe psicopedagógico, el formato también. Por ejemplo, en estos momentos me dice Notebook LM que ya tiene 6 fuentes cargadas. Están apareciendo en estos momentos, ¿no? Están cargando las fuentes. Tengo aquí el informe psicopedagógico, voy a retroceder. Tengo también el formato en estos momentos del plan educativo personalizado. Entonces tengo todos estos insumos que ya han sido cargados. El programa curricular de educación inicial, que también está cargado. Entonces, si estoy en el escenario de Sandra, que tiene dudas, ¿no?, de cómo poder, de alguna forma, tener claridad de cómo redactar el informe psicopedagógico, yo le podría dar una pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos principales debo tener en cuenta para la elaboración del informe psicopedagógico? ¿Okay? ¿Qué aspectos principales debo tener en cuenta para la elaboración del informe psicopedagógico? Listo, voy a enviar este. Y esto que le denominamos prompt, que es una instrucción, es una indicación, ¿no?, que en este momento es 2 líneas, es una instrucción muy breve. Yo tengo dudas de cómo elaborar el informe psicopedagógico y esto se traduce en una pregunta rápida, ¿no? ¿Qué aspectos principales debo tener en cuenta para la elaboración del informe psicopedagógico? Es un prompt sencillo, pero por detrás tiene toda una información que yo he identificado
que me va a ser útil la información de asistencias técnicas del Ministerio de Educación respecto al informe psicopedagógico, y que me va a servir, y les va a estar sirviendo en estos momentos a NotUDLM para decirme que para la elaboración del informe psicopedagógico en el marco de los programas de intervención temprana, debes considerar que este documento presenta el desarrollo evolutivo del niño o niña y los contextos en los que se desenvuelve, con el fin de orientar una respuesta educativa pertinente. No ha salido a internet a buscar sobre distintas publicaciones, de repente ensayos u otros sobre informe psicopedagógico, sino ha consumido información que nosotros le hemos dado. Y si yo voy a agregar fuentes, veo que tengo 6 de 50 fuentes. En estos momentos yo podría subir hasta 50 fuentes y poder plantearle preguntas a NotUDLM respecto a las fuentes que he analizado. Esta mirada, por ejemplo, aquí me detalla, los aspectos principales que debo contener en el informe son los siguientes: datos de identificación, motivo de la evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación, historia personal, resultados de la evaluación, fortalezas, barreras, apoyos educativos, progresos para áreas de desarrollo. Pero no solo es, y algo que es importante tener en claridad, no solo es preguntarle a la IA y tomar esto como válido, ¿no? Siempre es importante, por más aún de que esta herramienta sí consume fuentes propias que les hemos dado, y ahí garantiza un poco más y reduce el tema de las alucinaciones en inteligencia artificial, NotUDLM siempre va a citar cada construcción, cada respuesta que devuelve. Por ejemplo, esto me ha sustentado, pero aquí me aparece una fuente. Y NotUDLM dice de qué parte de la fuente ha considerado la información. Si se percatan, hay partes resaltadas, y de estas partes ha tenido que tomarla en cuenta NotUDLM para definir esto, ¿no? Para poder llegar a la conclusión. Entonces, aquí en este documento no solo tengo la información para yo tener claridad sobre un informe psicopedagógico, sino también tengo un informe psicopedagógico de un estudiante. He subido el informe psicopedagógico de Carlos, ¿no? Como ejemplo, entonces vamos a suponer aquí Sandra puede seguir haciendo las preguntas y puede tener más claridad del informe psicopedagógico, pero luego Carla, con el conocimiento que tiene, el enfoque del currículo, del conocimiento, ella puede decirle a NotUDLM, en base al informe psicopedagógico, porque Carla, ahora estamos en el segundo escenario, Carla ya hizo el informe psicopedagógico, y en base al informe psicopedagógico de Carlos, el programa curricular de inicial, y aquí esta indicación no lo hace la inteligencia artificial, lo hace Sandra, una docente que conoce realmente cómo estructurar, ¿no?, una propuesta pertinente y personalizada para estudiantes. Por eso detalla, en base a este informe psicopedagógico, en base al informe curricular, y teniendo en cuenta la estructura sugerida del plan educativo personalizado, bríndame una tabla que detalle las siguientes áreas curriculares: comunicación y personal social. ¿Y por qué comunicación y personal social? Porque seguramente en el informe psicopedagógico se ha dado cuenta que estas son las áreas que requieren atención. Y en una columna, las competencias, fortalezas, barreras y apoyos del tutor y de la familia. NotUDLM, en base a la información que tiene disponible, porque recuerda, tiene el currículo de inicial, ¿no?, tiene el informe psicopedagógico de Carlos, tiene el formato sugerido de informe psicopedagógico, tiene la asistencia técnica de informes psicopedagógicos y tiene el formato del plan educativo personalizado. Y en base a ello, y sobre todo, tiene a Sandra, conocedora de este enfoque, ¿no? Y en base a ello, NotUDLM está analizando la información, y luego que termina la información, fíjense, nos está devolviendo una propuesta donde indica el área de comunicación, el área personal social, las competencias, que yo debo validarlas, porque soy yo quien debo identificar cuáles son las competencias que voy a desarrollar y puedo hacer los ajustes, las fortalezas que está tomando del enfoque, en este caso de el informe psicopedagógico, las barreras también identificadas, el apoyo que podría tenerle el tutor, y así sucesivamente. Y esta tabla que me ha desarrollado, si yo voy a mi Google Drive y abro, por ejemplo, el formato para el plan educativo personalizado, la sugerencia me dice que para organizar la respuesta educativa debo tener las áreas curriculares, las competencias, fortalezas, barreras y los apoyos, tanto del tutor, de la familia y las observaciones. Las observaciones es algo que no lo he colocado porque es algo que nosotros como docentes podemos aplicar las observaciones apropiadas, porque parte de un análisis de reflexión de cómo atender, cómo tener una respuesta coherente.
pero sí podría tener ideas, y la inteligencia artificial no quiere decir que yo voy a trasladar y copiar esa tabla, pero sí me puede dar ideas, luces en el análisis de toda esta información. Entonces, vemos cómo ahora hemos podido utilizar la inteligencia artificial en dos escenarios interesantes y que pueden dar respuestas, sobre todo a lo que mencionábamos al inicio del taller, ¿no? Respuestas a utilizar la inteligencia artificial para fortalecer una atención pedagógica e inclusiva, ¿no? Que es un poco lo que podríamos encontrar caminos interesantes y pedagógicos en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Yo me voy a detener unos minutos ahí, Willy, te doy el pase. Espero que este breve espacio haya sido sobre todo interesante. Hemos tratado de que sea lo más práctico, pero siempre sustentado en un enfoque pedagógico claro y coherente al currículo nacional de la educación básica. Muchas gracias, Raúl, por la ponencia que nos has compartido el día de hoy, muy enriquecedora, y también mencionarte lo siguiente: nosotros tenemos preguntas que nos realizaron y quisiéramos que por favor nos apoyes con cada una de las respuestas. La primera pregunta es: ¿cuáles son los errores más comunes al realizar un trabajo con la IA en los informes que presentaste y cómo detectarlos rápidamente? Genial, gracias Willy por la pregunta. En realidad, muchos de los errores que tienen que ver por el uso de estas herramientas de inteligencia artificial en el análisis de datos tienen que ver por las alucinaciones que generan algunas herramientas de inteligencia artificial. En el caso de NotebookLM, este margen se reduce bastante, porque las fuentes ya no son fuentes externas, como por ejemplo ChatGPT. Cuando yo le ingreso una indicación, lo que hace por detrás esta herramienta de inteligencia artificial es recibir la indicación en lenguaje natural, llevarlo a sus redes neuronales y explorar millones de bancos de información. Va a depender mucho de la claridad y las precisiones que le he dado en la indicación para que la información que busque esa inteligencia artificial sea realmente segmentada a lo que solicitamos. En NotebookLM no sale a buscar en internet información de acuerdo a la indicación, sino ya previamente nosotros le damos la fuente. Entonces nosotros podemos indicarle, si yo voy a trabajar esta competencia, tengo una temática, tengo un libro, tengo artículos, entonces yo alimento primero las fuentes de consulta y luego mis prompts o mis indicaciones pueden ser ligeras, como lo que he realizado en esta simulación. Ha sido una indicación ligera, me puse en la posición de Sandra, que tenía de repente dudas de cómo elaborar un informe psicopedagógico. Fue una pregunta sencilla, clara, pero por detrás está toda la alimentación de ese modelo. Ahora, no existe una inteligencia artificial que podamos decir que al 100% vamos a tener los resultados correctos, porque eso sería, de alguna forma, cambiar la mirada real de la inteligencia humana, el enfoque propio de la inteligencia humana. Imagínate, Willy, la inteligencia artificial es un sistema que pretende simular las habilidades cognitivas de la inteligencia humana. Nosotros como inteligencia humana nos equivocamos. Imagínate un sistema que quiere imitarnos a nosotros. Entonces, de todas maneras, siempre tenemos que tener claridad que la inteligencia artificial puede cometer errores, pero somos nosotros, la inteligencia humana, la que tiene que estar preparada para poder leer toda esta información que genera la inteligencia artificial como un insumo previo para lograr un insumo final que pasa por una validación. Nosotros también en los talleres que hemos impulsado desde la ITE siempre hemos mencionado que hay 3 momentos cuando utilizamos la inteligencia artificial. El momento previo, que es todo de la inteligencia humana, donde con nuestros conocimientos previos redactamos una buena indicación, orientamos bien a la inteligencia artificial. El segundo momento, donde ya trasladamos esta indicación y es la inteligencia artificial, sea Gemini, sea Copilot, sea Mistral, sea NotebookLM, entre otras, que en sus algoritmos genera una respuesta y te devuelve un resultado. A veces nos quedamos allí, pero debemos pasar al tercer momento, en donde nosotros como inteligencia humana tomamos este insumo, lo validamos y realmente tenemos un producto final. Pero un producto final que nos ha dado la inteligencia artificial como insumo, validada por una inteligencia humana, ¿no? Ese es el camino correcto, Willy, que espero haya sido claro en la respuesta. Muchísimas gracias, Raúl, por esta explicación y por toda esta ruta que desde la dirección de ITE también la comparten con cada una de la comunidad educativa, con los docentes. Y bueno, también tenemos una pregunta adicional, ya para finalizar, nos consultan, ¿la herramienta NotebookLM es gratuita? Genial.
Sí, Willy, correcto. La herramienta NotebookLM es gratuita. Algo que siempre vemos en las herramientas, a veces nos maravillamos con muchas herramientas de inteligencia artificial y luego nos damos cuenta que estas herramientas tienen una versión de gratuidad breve, ¿no? Y luego tenemos que pasar a una versión pro. Esto pasa cuando nosotros identificamos herramientas que no están en una suite que lidera el camino de inteligencia artificial. Siempre hemos sugerido dar la mirada en las grandes suites que ahora mismo están liderando el camino de inteligencia artificial. Google es una de ellas, Microsoft es otra, OpenAI es otra de ellas, ¿no? Hay muchas más herramientas, suites que están liderando el camino de inteligencia artificial, y NotebookLM es uno de los servicios más de Google. En su versión, tiene versión de paga, es cierto, pero en su versión gratuita te permite crear hasta 100 cuadernos, y cada 100 cuadernos, cada cuaderno puede subir 50 fuentes de forma gratuita, ¿no? Hoy quizás muy pocos son los colegas que harían un cuaderno con 50 fuentes. Mira, para este ejemplo, Willy, hemos utilizado 6 fuentes. Entonces teníamos muchas más fuentes por subir y no vamos a tener la restricción. Podemos hacer hasta 100 preguntas diarias, ¿no? Entonces es totalmente gratuito. Ya la mayoría tiene acceso a este servicio. Y no solo es las consultas a través del chat, tiene un área de estudio muy potente, que quizás también sea espacio de compartirlo en otro momento. Muchísimas gracias, Raúl, por cada una de las respuestas que nos has brindado. Y ya para finalizar, ahora sí tenemos una adicional que nos han llegado en estos momentos. La pregunta es, ¿qué estrategias se pueden aplicar para que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico al usar herramientas de inteligencia artificial? Genial, Willy. Gracias por tu pregunta. Siempre es una alerta utilizar inteligencia artificial y el desarrollo del pensamiento crítico. La clave ahí es la estrategia que plantea el docente. Por ejemplo, yo quiero llevarlo primero a la planificación. Muchas veces nos han dicho, hay que tener cuidado con los docentes creando sesiones de aprendizaje con inteligencia artificial, porque ahora mismo todo lo van a hacer con inteligencia artificial y puede haber ahí una alerta, ¿no? Pero yo me pongo en un caso en el 2019 y de repente en esos momentos yo estoy conversando con Luis, un colega de la institución educativa, y le digo, Luis, voy a hacer una sesión de aprendizaje que tiene que ver sobre la regla de 3 simple, y Luis de repente puede ser tan buena persona que Luis me dice, mira, yo trabajé mi sesión de aprendizaje de esta forma, la organicé de tal manera, utilicé los elementos del aula porque no tenía otros elementos, y Luis puede ir un paso más allá y me puede dar su sesión de aprendizaje. Entonces yo, Raúl Quijandría, borro el nombre de Luis y pongo Raúl Quijandría y la presento. Entonces ahí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo no es que Luis me haya compartido la información, el riesgo es que Raúl Quijandría en ese momento no actuó bien y copió, no de la inteligencia artificial, de una persona más, de algo más potente, de una inteligencia humana, ¿no? Y ahora ya no es Raúl de repente copiando de Luis, sino es Raúl copiando de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces el riesgo no es la inteligencia artificial. El riesgo es que tanto nosotros estamos preparados para tomar esto como un insumo. Lo mismo pasa cuando ahora quiero desarrollar el pensamiento crítico. Yo podría utilizar de repente ChatGPT o NotebookLM para analizar un artículo y dar una opinión utilizando ChatGPT. De repente soy profesor de comunicación y en esos momentos voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial y se me ocurre plantear en una actividad, ¿no?, que los estudiantes van a debatir de manera crítica su postura frente a esta obra. Pero adicionalmente también le vamos a pedir a una herramienta de inteligencia artificial su postura frente a esta obra. Entonces tendríamos ahí estudiantes que van a leer el texto y que van a debatir su postura, pero que también van a ver la postura de una herramienta de inteligencia artificial. No se están quedando con lo que genera la inteligencia artificial, están tomándolo como un insumo, pero que ellos luego de leerlo pueden decir, sí, la inteligencia artificial tiene puntos importantes que me ha ayudado a concluir y llegar a una idea y tomar también yo mi postura frente a este artículo. O de repente decir, no, la inteligencia artificial ha fallado mucho, porque yo creo que desde mi análisis crítico la postura es incorrecta. Pero ahí es la situación. No es el docente diciéndole, analiza todo esto con IA. Es el docente que le dice, vamos a utilizar la inteligencia artificial para analizar de forma crítica y asumir una postura frente a un texto. Puedes utilizar la inteligencia artificial, pero luego en una parte de la situación necesito a Raúl manifestando su postura de esta herramienta de inteligencia artificial.
artificial. Entonces ahí la clave es la estrategia. Herramientas pueden ser muchas, pero la estrategia es la clave. Y el currículo nos dice que planificar es el arte de crear situaciones para que nuestros estudiantes aprendan. Y todos los días estamos nosotros pensando cuál es la mejor manera de que nuestros estudiantes aprendan. Hoy la inteligencia artificial es un medio más de muchos que hay, ¿no? Entonces, de forma creativa, nosotros podemos encontrar caminos para utilizar la inteligencia artificial, pero sí nos sigue guiando nosotros, los pedagogos, que identificamos cuál es la mejor forma para que los chicos sigan alcanzando aprendizaje. Eso es un poco, Willy, lo que quería responder ante esa pregunta. Muchísimas gracias, Raúl, por cada una de las preguntas que el día de hoy nos ha respondido. Estuvo con nosotros el especialista Raúl Quijandría por parte del equipo de LITE. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, a continuación vamos a continuar con la ponencia de Miguel Medina. Él es parte del equipo del Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial. Él es comunicador audiovisual y multimedia. Él tiene experiencia en producción, edición y desarrollo de contenidos audiovisuales en proyectos de comunicación. Muy buenas tardes, Miguel. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que habíamos mencionado hace rato, la IA y cómo a través de la inteligencia artificial nos ayuda a generar recursos audiovisuales de una manera rápida y accesible. Voy a compartir mi diapositiva, mi pantalla. El objetivo de esta webinar es entender el flujo completo de la creación de videos usando herramientas de inteligencia artificial. Vayamos a definir la definición más básica de todo esto, que es la IA generativa. La IA generativa es una tecnología capaz de crear contenido nuevo a partir de instrucciones. Puede generar textos, imágenes, videos y audios. A diferencia de la IA tradicional, que analiza o clasifica información existente, la IA generativa produce salidas que no existían previamente. La IA tradicional responde, ¿qué es esto o qué pasará? Es una inteligencia artificial mucho más predictiva y analítica, mientras que la IA generativa responde a ¿qué puedo crear a partir de esto? Actualmente se utiliza en el campo creativo de la publicidad, el cine, las redes sociales, diseño, música y educación. ¿Cuáles son las herramientas más populares? Para la generación de textos y guiones, ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, que es una inteligencia artificial china. Dentro de las imágenes tenemos a Midjourney, Leonardo AI y DALL-E. Estas herramientas me gusta mucho usar Midjourney porque te da un manejo mucho más fotorrealista, mucho más pormenorizado de la creación que queremos elaborar. Para generar videos tenemos Runway, Kling.ai, Seedance y Picalabs. Las dos, Kling.ai y Seedance, son herramientas artificiales chinas que tienen también un motor de creación de imágenes muy fuerte, muy poderoso. En audio tenemos a Eleven Labs, que también genera voces no tan sintéticas, cada vez las voces son más realistas. Suno, que te permite generar música, tanto interpretada como música instrumental. Y para entender cómo podemos interactuar con la IA, como ya lo han mencionado los anteriores especialistas, es a través del prompt. ¿Y qué es un prompt? Prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. La calidad de resultado depende del prompt que le vayamos a dar. El prompt tiene que tener claridad, tiene que tener detalle, darle un contexto y también un estilo visual, ya que si manejamos una referencia cinematográfica sería bueno darle para que el resultado sea más preciso. Mientras más específico sea el prompt, mejores resultados obtendremos. ¿Qué debemos tener, qué debemos tomar en cuenta para elaborar un prompt? Elementos importantes, un personaje, un sujeto, una acción determinada donde se va a desarrollar el personaje, un entorno o contexto, un estilo visual y herramientas un poco más específico, el tipo de cámara o la iluminación que queremos proporcionar a la imagen. Aquí hemos generado una imagen con ChatGPT. El prompt ha sido un prompt bastante sencillo, hombre sentado en un parque.
Ahí vemos a un tipo sentado en una banqueta y un parque, una imagen bastante normal. Pero ya hemos creado otro segundo ejemplo, utilizando al mismo personaje generar la siguiente imagen. Hombre sentado en un parque, tiene una actitud preocupada. Es de noche y el parque está destruido. Que el rostro del hombre esté en primer término, y aquí le estoy dando una especificación cinematográfica, pues, ¿no? Fotográfica. Utilizar una distancia focal de 50 milímetros y en una angulación contrapicada. De fondo, una tenue luz iluminada ilumina el desastre. Y el resultado es esta imagen con una carga dramática mucho más fuerte, pues, ¿no? Que el anterior, que es una situación bastante cotidiana. Y aquí también, ya utilizando al mismo personaje, hemos generado generar el plano general del parque destruido, el hombre sentado en medio del espacio destrozado, usar un lente angular de 28 milímetros con gran profundidad de campo, que tenga un estilo cyberpunk, una forma de una característica de ciertas películas de ciencia ficción. Y el resultado, como vemos, ahí tenemos el personaje, el espacio, la gran profundidad de campo, como vemos, como notamos, se ve todo el espacio propio de las películas cyberpunk, ¿no? Luces de neón, pantallas. Y ahí estamos viendo cómo podemos cambiar de manera gradual a través de ciertas especificaciones que le demos al prompt. Manejar referencias básicas del lenguaje audiovisual, ¿no? El plano, los planos, el plano general que muestra el entorno completo de la ubicación, el plano entero que muestra el personaje en cuerpo entero, el plano medio que encuadra desde la cintura, que es ideal para diálogos, el primer plano que resalta el rostro y las emociones, y el plano detalle que enfoca un objeto o parte específica de esos objetos. Angulaciones, tenemos la angulación normal, que es una cámara de altura de los ojos, que te da una sensación de más naturalidad, el picado, que es una cámara desde arriba a unos 45 grados, el contrapicado, que es una cámara desde abajo igual a 45 grados, un plano cenital, que es una toma totalmente vertical desde arriba, y el plano Darí, que es lo contrario, ¿no? Que es una toma vertical desde abajo. ¿Cómo crear un guión? Todo video necesita una estructura clara. La estructura básica es un inicio, un desarrollo y un mensaje. También se suele llamar el hook en los videos de redes sociales para algo que pueda llamar enganchar rápido el video. ¿Cómo crear un guión? La IA puede ayudar a generar ideas, escribir diálogos, crear un storytelling, adaptar contenido para TikTok o Reels. Un ejemplo de guión corto. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos empezar con un interrogante. ¿Sabías que hoy puedes crear un video completo con IA? Y el desarrollo de ese interrogante puede ser con IA, con herramientas de inteligencia artificial, podemos generar imágenes, voces y animaciones en minutos. Y ahí podemos dar un desarrollo mucho más preciso para responder esa pregunta. Y el cierre, ya la creatividad humana sigue siendo la pieza más importante, ya como cierre para establecer estos tres elementos de la estructura de un guión. La generación de imágenes con IA. La IA permite crear imágenes hiperrealistas o artísticas. Aspectos más importantes, como ya lo habíamos mencionado, el estilo visual, la composición, los colores, la iluminación y las referencias cinematográficas que vayamos a manejar. Consejos, siempre hay que mantener una coherencia visual en todo el proyecto. ¿Cómo dar movimiento a las imágenes? Las imágenes estáticas pueden convertirse en video. Las herramientas, como ya lo habíamos mencionado, también son Runway, CleanEye, Picalabs y también Nano Banana, que es de la suite de Google. Movimientos comunes dentro del lenguaje audiovisual, el zoom in o zoom out, zoom cinematográfico, los movimientos de cámaras, los efectos parallax y las animaciones faciales si queremos hacer primeros planos bastante expresivos. En la música también podemos utilizar, como ya lo habíamos mencionado, Suno. Podemos generar una música que ambiente el video, una música épica o beats para reels. Y diversidad de efectos de sonido para darle mayor textura a nuestro video. Proceso de edición. Una vez ya
generado los recursos, llegue el momento de juntarlos todos. Y muchos de esos de los programas que se suelen utilizar pueden ser Premiere Pro, o si son videos bastante sencillos, utilizar las herramientas gratuitas de DaVinci Resolve, CapCut, y bueno, bastantes otros editores que son gratis. En esta etapa se ordenan los clips, se sincronizan los audios, se agregan los subtítulos y se mejora el ritmo del video. Este es el flujo completo de un proceso de generación de videos con IA. Tener la idea, elaborar los prompts, elaborar un guión, elaborar las imágenes a través de los prompts, dar la animación, la imagen en movimiento, generar los audios, la edición y posteriormente la publicación. La IA acelera la producción, pero las decisiones creativas siguen dependiendo del creador. Ventajas y retos. Una de las ventajas es ya la rapidez, la reducción de los costos, te da un margen de una mayor creatividad y la automatización. Y dentro de los retos, el derecho de autor, el deepfake o la suplantación de identidad, la saturación de contenido y la dependencia tecnológica. Ahora vamos a poner, para ejemplificar todo las herramientas que hemos mencionado, vamos a compartir un video que hemos realizado. A partir de esta idea, la implementación de rampas podotáctiles en los colegios. Con esta idea yo fui a ChatGPT y le pedí que me elabore a través de este prompt. Eres guionista. Esto es importante. Siempre hay que darle una personalidad a la hora de que vamos a generar un prompt de este tipo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita le dije, eres guionista, elabórame un guión que contenga 4 escenas. Que el tema sea la necesidad de rampas podotáctiles en los ambientes del colegio, que pueden ser usados por estudiantes con discapacidad visual. Que los personajes sean una niña con ceguera y su profesor. Que sea una conversación amigable, pero que invite a la acción. Es para una publicidad de 20 segundos. Con ese prompt, ChatGPT me generó este guión literario. ¿Ve? Aquí ya me especificó las escenas, 4 escenas, me generó la descripción de las escenas. La niña camina lentamente por el pasillo del colegio usando su bastón, el profesor se agacha y conversa amigablemente con la niña. La escena 3, la niña avanza segura, siguiendo las rampas podotáctiles, y la escena 4, el plano general del colegio con un mensaje final institucional. Y también me generaron los diálogos. El profesor, el diálogo de la niña, profe, a veces no sé por dónde seguir, sigue, le responde el profesor, la niña lo replica y el mensaje en voz en off del profesor. Una vez obtenido este guión literario, el guión publicitario, nuevamente fui a ChatGPT y le di la siguiente instrucción. Ahora eres director de cine. Elabórame un guión técnico que contenga los planos necesarios de este video, de la publicidad, que sea entre 2 y 3 planos por cada escena. Elabórame los prompts para generar las imágenes, estilo animación 3D, que tenga diversidad de planos, angulaciones y distancias focales. Con esta instrucción, ChatGPT me creó el siguiente guión técnico. Como vemos, tenemos 9 planos, diferentes características de plano, desde un plano general, plano medio, primer plano, plano cenital. Respetó las descripciones previas del guión literario, y ya también me generó una serie de focales, una serie de instrucciones para la cámara, en este caso lentes de 24 milímetros, movimientos de cámara, lentes ya de 85 milímetros. Me generó también la duración de cada plano y el prompt. Yo le pedí que lo haga en inglés porque muchas de las inteligencias artificiales entienden mejor se desarrolla más rápido si los damos en inglés. Y una vez realizado el guión técnico, le pedí que me elabore el storyboard de todo el video.
Aquí, como vemos, tenemos las 4 escenas, los planos, y ya me generó las imágenes del video. Respetó los diálogos y respetó su duración. Como las imágenes previas me gustaron, pero había una pequeña diferencia. Muchas de ellas tenían una resolución mínima porque estaban dentro del storyboard. Pero yo fui a la inteligencia Leonardo ahí para poder escalar las imágenes, para que pasen de una resolución mínima a una resolución media de 720p píxeles. Y me generaron estas imágenes, y con estas imágenes ya reestructuradas, fui a darles movimiento en Runway. En Runway, cada video le di las instrucciones tal como estaban especificadas en el prompt del guión técnico. Y luego de generar las imágenes, me fui a generar las voces en Eleven Labs, tanto para el profesor como para la alumna. Ahí generé los 4 diálogos correspondientes a cada uno y creé la música en Suno. Las 2 piezas musicales que se van a escuchar las creé en Suno, una pieza de piano y una pieza de violines. Y busqué algunos efectos de sonido en Pixabay. Pixabay es un repositorio de internet donde hay gran cantidad de sonidos, también de música. Es una página donde puedes una librería de muchos recursos audiovisuales. Y todo el proyecto, todos los videos, la música, todas las herramientas que yo he generado, las junté, las edité en Premiere Pro. Aunque ustedes pueden editarlo también en una herramienta más sencilla, no es un video bastante sencillo, una imagen una detrás de otra, no requiere de grandes efectos, de grandes capas, ni de grandes transiciones. Así que con la versión gratuita de DaVinci basta y sobra, ¿no? Pero yo, como tengo esta herramienta disponible, lo edité en Premiere Pro y el resultado es este. Y, bueno, como vimos, es un video que en una situación tradicional nos hubiéramos demorado varios días de generación, ¿no? Generar el modelado de los personajes, el modelado de la locación, el ringing o el movimiento de los personajes, la texturización, la iluminación, los movimientos de cámara y el render propiamente dicho de cada imagen, ¿no? Eso es un proceso larguísimo. Pero con una herramienta artificial se hizo en cuestión de horas. Conclusiones. La IA está transformando la producción audiovisual. Hoy cualquier persona puede crear contenido profesional con herramientas accesibles, pero la clave no es reemplazar la creatividad humana, sino potenciarla. Y gracias, eso es todo. Willy. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación en ese espacio del webinar. Gracias por darnos a conocer estas herramientas para que la comunidad educativa, directivos, docentes puedan conocer un poco más y puedan tener acceso a ello. Y a continuación vamos a presentar a la licenciada Diana Balcázar. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en antropología y más de 20 años de experiencia en bibliotecas especializadas en importantes centros de investigación. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida a la especialista Diana Balcázar, que también forma parte del equipo del Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial, CENAREB. Muy buenas tardes, Diana, bienvenida. Adelante.
A ver, ¿se ve mi presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, Willy, buenas tardes con todos. Como señala mi cámara. ¿Mi cámara? Ah, perdón. Ok, ya. Ahora sí creo que estamos bien. Buenas tardes nuevamente con todos. La sesión de ahora se llama la optimización de las habilidades informacionales haciendo uso de la inteligencia artificial generativa, de la IA. Los objetivos de esta presentación. Perdón, un ratito. Los objetivos son analizar la transición de motores de búsqueda tradicionales a la inteligencia artificial generativa, la IA, cómo aplicar la IA para potenciar las búsquedas de información, la evaluación y la creación de nuevo conocimiento, ¿ok? Entonces, actualmente vivimos en una era de sobreabundancia de la información digital, el acceso inmediato a contenido, el acceso a información a través de diversos dispositivos, desde una PC, desde una laptop, tablet, desde nuestro smartphone, de nuestro celular, ¿no? Y acceso a diversos tipos de información. Ya no solamente accedemos a texto, sino también accedemos a imágenes, a audio, a videos, películas, lenguaje de programación, etcétera. Y accedemos además de diversas plataformas, como pueden ser Netflix, HBO, Amazon para el caso de libros, bueno, también películas, etcétera. Entonces, esto genera cambios en la manera de aprender e investigar. Como ya nos han ido más o menos contando nuestros expositores anteriores, ¿no? En el caso de videos, en el caso de Raúl también mencionaba esta herramienta Notebook para comparar fuentes y generar resúmenes, generar información para trabajar con los docentes, ¿no? Entonces, el desafío actual ya no es encontrar información, porque como ya se dijo, hay demasiada información, sino el desafío actual es interpretar esta información, evaluarla y utilizarla críticamente. El pensamiento crítico que el docente está llamado a formar en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el reto de la educación, el reto educativo, como ya se dijo, el problema no es acceder a información, sino a saber evaluarla y a utilizarla. En este escenario, en este contexto, como docentes, como educadores, como bibliotecarios, el reto es desarrollar pensamiento crítico en nuestros alumnos y alumnas, este pensamiento reflexivo, que nuestros alumnos sean capaces de analizar, de evaluar, de cuestionar información de manera objetiva y racional, de dudar, ¿ok? Que sepan que cuando solicitan información, ellos deberían solicitar que la IA nos entregue información con fuentes confiables, ¿no? Etcétera. ¿Qué son las habilidades informacionales, entonces? Las habilidades informacionales son un conjunto de capacidades que permiten a una persona reconocer o identificar cuándo necesita información, qué necesidad de información requiere, saber localizarla de manera eficiente, saber evaluarla críticamente y utilizarla de manera ética, ¿no? Evitar el plagio y pertinente para resolver problemas, para la toma de decisiones y para generar nuevo conocimiento. Las habilidades que tiene estas habilidades las debería tener toda persona, desde grandes y chicos. Saber cómo satisfacer una necesidad de información a través de una búsqueda de información, a través de evaluar los resultados de esta información y hacer el uso ético de esta información para la toma de decisiones, como ya se dijo, o resolver problemas o generar nuevo conocimiento, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado
la búsqueda de información, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado. Hemos pasado del buscador al diálogo, a la conversación, a una conversación constante, continua, porque no es un diálogo unilateral, sino es de ambos lados. O sea, tú vas conversando con la IA, ¿no? Hemos pasado del buscador tradicional de nuestra búsqueda en Google, en Bing, en Yahoo, etcétera, a la IA generativa, ¿no? El cambio de paradigma consiste en pasar de esta búsqueda basada en el uso de palabras claves, de keywords, o el uso de operadores booleanos, etcétera, a la interacción conversacional e inteligente con la IA. Ya no solo buscamos información, porque tenemos en demasía, ¿no? Sino ahora interactuamos con sistemas que interpretan y generan contenido. Entonces, ¿cómo evaluamos esa información, no? El modelo tradicional versus la IA generativa, considerando el modelo tradicional como un motor de búsqueda que puede ser, como ya dije, Google, que es lo que normalmente usamos, que nos va a recuperar una lista de enlaces externos. Esta lista puede ser una lista grande de 100 enlaces o fuentes de información, hasta 1000, hasta millones de resultados. Entonces, mediante una búsqueda rígida por palabras claves, un vocabulario controlado, que no necesariamente a veces conocíamos esa información, a veces se nos dificultaba conocer estas palabras claves, ¿no? El usuario, una vez que recuperaba esta información, debía darle clic a cada uno de estos enlaces, a cada una de estas fuentes, revisar, analizar y a partir de eso identificar si esa información era relevante para su búsqueda de información, ¿no? Seleccionar la fuente, tenía que hacer un filtro, ¿no? Pero a partir de la revisión de muchos enlaces externos, ¿no? ¿Y qué obteníamos? ¿Qué se obtiene a partir de estos resultados de búsqueda en motores de búsqueda? En una información fragmentada, información dispersa en diferentes recursos, en diferentes fuentes de información. Obviamente eso requiere más tiempo. La revisión, el análisis, el ingreso a diferentes fuentes de información y recursos genera más tiempo al usuario. Entonces, ¿qué tenemos por otro lado? Tenemos la inteligencia artificial que nos genera una respuesta directa, obviamente a una pregunta de investigación, ¿no? Una respuesta directa y resumida. Genera una conversación fluida en un lenguaje natural. Ya no necesitamos ser expertos y ponerle las palabras claves, las palabras técnicas, este vocabulario técnico que a veces nos piden los motores de búsqueda, ¿no? No, la IA nos mantiene una conversación fluida en lenguaje natural. La IA procesa, interpreta y resume, ¿no? El trabajo que nosotros realizábamos revisando fuente por fuente, la IA lo hace automáticamente, ¿no? Y en segundos. Raúl mencionaba que él, por ejemplo, había jalado 5 documentos a la herramienta y le había pedido que genere un resumen, etcétera, ¿no? Y ahí él no me acuerdo exactamente el prompt que había utilizado, pero había pedido que revisar esas 5 fuentes, lo que manualmente nos tomaría mucho tiempo revisar documento por documento. La IA podía resumir y armar un texto coherente a partir de las fuentes revisadas, ¿no? Las respuestas contextualizadas y coherentes, como ya decía, y obviamente esto genera un ahorro en el tiempo, ¿no? Mayor inmediatez en la obtención de resultados. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la IA generativa? Bueno, ya lo han dicho, igual lo voy a repetir rapidito, son las tecnologías capaces de procesar información y generar respuestas a través de un lenguaje natural. La IA nos va a generar no solo textos, también imágenes, como Miguel nos enseñó, también videos, códigos de programación, etcétera, ¿no? Películas, en realidad ahí es ilimitada la información que podemos obtener a través de la IA.
¿Qué herramientas existen? Ya también lo han mencionado mis predecesores, para los más conocidos son el ChatGPT, Gemini para los que usan Google, Copilot para los que utilizan Microsoft, y bueno, y diferentes herramientas para diferentes tipos de usuarios, para diferentes tipos de necesidades. Por ejemplo, Miguel hablaba de varias herramientas de la IA específicamente para hacer audio, para hacer videos, para mejorar imágenes o elaborar imágenes, y todas se pueden utilizar a la vez. O sea, no es solamente utilizo una herramienta de IA. En el caso de Miguel para hacer su video había utilizado varias herramientas de la IA, ¿no? Y entonces, como les mencionaba, existen varias IA dependiendo de las necesidades de información de cada usuario, de cada persona, ¿no? Entonces, la IA en educación. La IA en educación tiene que ser una herramienta que ayude a aprender, a investigar y producir conocimiento. La IA generativa puede apoyar el aprendizaje escolar y fortalecer las habilidades informacionales cuando se utiliza de manera crítica y responsable. Aquí el docente es importante. El docente es importante en el monitoreo, en el seguimiento de las búsquedas de información, del apoyo que el alumno haga para elaborar sus trabajos en la escuela, ¿no? Entonces, la IA y las habilidades informacionales. ¿Cómo la IA ha transformado cada etapa de la alfabetización informacional? La IA generativa no reemplaza las habilidades informacionales, sino que las modifica. Modifica la forma en que las personas buscan, analizan, organizan y utilizan la información. Entonces, vamos a ver las etapas de la alfabetización de la información haciendo uso de la IA. Tenemos 6 etapas: identificar, buscar, evaluar, comprender información, organizar ideas y crear conocimiento. ¿Okay? En el caso de identificar necesidades de información, la IA nos va a generar preguntas de investigación. Nosotros tenemos que generar una pregunta. Por ejemplo, si quiero investigar sobre educación inclusiva, mi pregunta, mi instrucción, como ya lo han también desarrollado Miguel, Raúl, etcétera, será, por ejemplo, como un tutor, como un investigador o como un experto en el tema, hazme 5 preguntas o 4 preguntas o 6 preguntas para ayudarme a encontrar un tema específico sobre educación inclusiva en Perú. Y entonces la IA me va a responder y me va a dar los temas que considera relevantes para el estudio de la educación inclusiva. Ojo, que siempre que hagamos esta pregunta debemos pedirle además a la IA que nos cite fuentes. O sea, yo no le puedo pedir a la IA que me dé temas si no tengo fuentes que corroboren esa información. Y ahí viene la importancia nuevamente del usuario, del docente. El docente, por ejemplo, el bibliotecario debe enseñar, guiar, orientar al alumno que las preguntas que genere deben tener una respuesta basada en fuentes confiables, en fuentes oficiales, en fuentes que tengan autoridad. Y ahí también es importante, para eso las habilidades de información, en cómo reconocer cuando una fuente de información es confiable, ¿no? Entonces, la IA nos va a ayudar a delimitar temas y formular preguntas. En buscar información, en cuanto a buscar información, la IA nos va a ayudar nos va a sugerir palabras claves, nos va a ayudar a generar estrategias de búsqueda de información para usarlas en bases de datos, en motores de búsqueda, ¿ok? Es más, ya no sé si decir todos, pero en todo caso la mayoría de motores de búsqueda de bases de datos utilizan la IA para mejorar sus sistemas de búsqueda y recuperación de información, ¿ok? En cuanto a evaluar información, la IA permite comparar múltiples fuentes, y esto lo podemos ver en el ejemplo de Raúl, que subió de su Drive, subió 5 documentos y la IA evaluó esa información. Lo mismo puede hacer
otras herramientas, va a compararnos esta información, pero como repito, siempre pidiendo las fuentes, siempre pidiendo que nos cite más de una fuente para nosotros estar seguras que la información que nos recupera la IA es una información confiable. Igual hay que verificar que esa fuente no es inventada, porque también la IA, como ya nos han contado nuestros expositores, también puede inventar información cuando no tiene la respuesta, ¿no? Nos va a ayudar también a comprender información. Puede resumir textos y explicarnos artículos o textos que son complejos, que son densos para la persona. La IA puede hacernos un resumen y explicarnos en un lenguaje más sencillo. Es más, podemos pedírselo por niveles, podemos decirle que nos lo explique como si fuéramos un niño de primaria o un niño de secundaria o un docente o un investigador. ¿Ok? Nos va a permitir también organizar ideas a través de estructuras lógicas, de esquemas, elaboración de tablas de contenido. Y ahí también el docente es importante, porque el docente, por ejemplo, podría, en vez de pedirle al alumno que la IA le haga la tarea, pedirle que utilice la IA para que le dé temas de investigación y a partir de los temas de investigación le dé esquemas, le dé mapas conceptuales, estructuras de contenido de lo que quisieran investigar y terminar de hacer la investigación en aula con el apoyo del docente, ¿no? Y finalmente, la IA crea conocimiento, ¿no? Perdón, la alfabetización de información con ayuda de la IA crea conocimiento. ¿Cómo crea conocimiento? Transforma la información, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, por ejemplo, yo podría darle a la IA mi PPT, subir mi PPT y decirle que necesito un guión para elaborar un video de 30 segundos con las 5 ideas principales de mi presentación. Y la IA me va a generar ese guión. Le puedo subir una tesis o un proyecto de investigación y decirle que me haga un resumen, una ayuda a memoria. Puedo decirle que me haga mi presentación a partir de la información que le he subido, ¿no? Puedo decir que me haga un video. Entonces, la IA transforma, genera nuevo conocimiento, ¿ok? ¿Cuáles serían las ventajas de la IA generativa? Ya esto también son cosas que se han ido diciendo. Tienen que ver con la inmediatez, con el acceso rápido a la información, con el ahorro de tiempo. El andamiaje cognitivo, que como ya lo dije, tiene que ver con las estructuras que la IA nos puede proporcionar, la elaboración de esquemas, de resúmenes, de mapas conceptuales, mapas cognitivos, ¿no? Que permite al estudiante analizar, que a partir de eso el estudiante puede elaborar, profundizar en un tema específico, ¿no? A la personalización y una ventaja es la personalización. Por ejemplo, la IA va a comenzar a ajustar el lenguaje o la complejidad de sus resultados a partir de la información que nosotros vayamos viendo. Entonces, si yo le digo que me busque la información, como Miguel decía, como guionista, como un productor de cine, entonces la IA va a ir deduciendo que nosotros estamos involucrados, que nuestro perfil está relacionado a temas audiovisuales y la IA va a ir generando un perfil y ese perfil va a ser importante para los resultados de información que la IA nos vaya generando, ¿ok? ¿Qué otra ventaja tenemos? La estimulación del pensamiento crítico. En la medida, dado que la IA puede generar información falsa, puede alucinar, entonces la IA se convierte en un recurso para entrenar nuestro cerebro, para que esté en constante alerta de que podría entregarnos una información falsa, una información errada. Entonces nosotros debemos
preparar al alumno para que registre la información no de manera pasiva, sino más bien para que verifique, para que dude, para que esa duda lo lleve a revisar información y que la compare con información confiable, ¿no? Con fuentes confiables, que el docente puede haberle entregado en el aula, o los libros de texto, o la información que se trabajó en el docente en la escuela, ¿no? Entonces, siempre debemos, que la IA de algún modo nos ayuda a nosotros a generar, a desarrollar este pensamiento crítico, siempre cuestionando la información que ésta nos entrega, ¿no? Ok, ya para terminar, desafíos de la IA, los sesgos algorítmicos, el plagio académico, la dependencia. En cuanto a sesgos algorítmicos, ¿cómo mitigamos esto? Verificando información, contrastando fuentes. Es importante que nosotros como docentes, como bibliotecarios, apuntemos, enseñemos esto a nuestros alumnos, que siempre hay que verificar la información, siempre hay que contrastar las fuentes y siempre solicitar a la IA, además, que nos dé información citando fuentes. El plagio académico, promover la cita bibliográfica, reconocer la autoría. Nosotros no estamos inventando nada, nosotros tenemos que aprender a citar, no podemos copiar y pegar, hay que citar correctamente. Y bueno, la dependencia, que también se dijo, y que en vez de la IA debe ser utilizada como un asistente, como un apoyo, y no como un sustituto del aprendizaje, ¿no? En la Dirección de Educación Básica Especial siempre darles nuestro cariño, nuestro respeto y consideración a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora Osmeña, por sus palabras para poder finalizar este webinar que el día de hoy se ha titulado el uso de la inteligencia artificial para optimizar las habilidades informacionales. Gracias a cada uno de los ponentes y a las personas que han asistido a este webinar. También agradecer a todo el equipo de ProEduca, quien hace posible este webinar, así como las intérpretes de lengua y señas peruana, Vanessa Flores y Claudia Mendoza. Muy buenas tardes, hasta la próxima.